ustedes han cumplido a la fecha, han presentado sus trabajos hasta el día de ayer, han tenido como plazo, considerando estos 3 días adicionales después de la finalización del límite. Todavía hay 3 días más para que el estudiante, si por alguna razón no pudo presentarlo, lo pueda desarrollar, pueda realizar la entrega todavía 3 días después, ¿no? Pero recuerden, por favor, que esa calificación ya no va de 0 a 20, sino de 0 a 18. 2 puntos de descuento por ser presentado de manera extemporánea. Hay que tener en consideración, por favor, ello. Y también, por favor, recordarles que a través de nuestra aula virtual ya se ha socializado la reflexión, a la tutoría personalizada que se ha tenido y también con respecto a la autoevaluación. Ya se ha realizado la publicación a manera de retroalimentación para que ustedes por favor lo puedan revisar. Se ha procedido también ya con la calificación de los foros formativos y el comentario final para todos aquellos que han participado. Y recuerden por favor que aquellos que han obtenido notas de 16 a más tienen un punto sobre el producto académico. Si en el foro formativo se ha obtenido esta calificación, supongamos de 16, y en la autoevaluación también de 16, significaría que el estudiante tiene 2 puntos más sobre el producto académico. Es un ejemplo, que en el producto académico saquen un 15, entonces por estas 2 participaciones serían 2 puntos adicionales, es decir, 17 ya iría en el banner como calificación. Entonces, esto para poder comentarlo. Y bien, estimados estudiantes, ahora sí, ya para esta semana nosotros tenemos un nuevo contenido temático. Hay que recordar, por favor, que estamos en la producción de textos expositivos. Textos expositivos. En nuestra primera semana nosotros hemos podido, en primer término, identificar cuál es, y recordar sobre todo cuál es esa estructura del texto expositivo. Hemos podido también identificar, aparte de las características, cuál es la estructura del texto expositivo. Y dentro de esa estructura también hemos podido observar los tipos de párrafos en los que se puede presentar toda esta secuencia de exposición. Hemos podido compartir con ustedes también los contenidos de la semana pasada, ya referido a todo lo que son las estrategias en el antes, en el durante y en el después de la lectura. Entonces, hay que recordar, estimados estudiantes, que cada uno de estos momentos tiene determinadas estrategias. Las estrategias de predicción, activación de saberes previos, tener un objetivo claro, que se encuentran antes de la lectura, antes de que todavía nosotros podamos interactuar propiamente con el texto. Durante la lectura hemos podido nosotros también identificar el tema, los subtemas. Por cada subtema, la oración temática. Hemos podido también identificar la idea principal y las ideas secundarias. O sea, estos datos importantes en un texto. Eso es importante, ¿no? Poder identificar estos elementos importantes. ¿Por qué? Porque partimos en primer término de identificar para luego producir textos. Entonces, ya en ese sentido, estimados estudiantes, el tema que nosotros vamos a desarrollar hoy, muy bien, está en relación a las estrategias de producción de textos, ¿ya? Y ya hemos, repito, conocido lo que son las estrategias de lectura, y ahora ya amerita lo que es la producción. Entonces, para poder producir un texto, en primer término, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es la oración. ¿Qué cosa es la oración? ¿Cómo y de qué manera nosotros vamos a ir utilizando los conectores lógicos para poder presentar ya la redacción de párrafos? En este caso particular, los párrafos enumerativos. Hemos también podido identificar los tipos de párrafos en las sesiones anteriores, pero hay que recordar que ya estamos en la etapa de producción. Entrando a lo que es la etapa de producción.
Entonces, bien, ya como parte de la activación de saberes que también necesitamos, les pido por favor, estimados estudiantes, muchísima atención aquí. Nos dice, leemos con atención las oraciones y respondemos a estas preguntas. ¿Cuáles son estas dos oraciones? Tenemos aquí la primera que nos dice, las elecciones presidenciales en el Perú se desarrollaron en la fecha prevista. Oración 1. Oración número 2, se ha registrado un rebrote importante del coronavirus en algunos países en donde bajaron la guardia y el Perú no es ajeno a ello. Tenemos esta segunda oración y nos dice, ahora responde las preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que nos propone? Primera de ellas, ¿cuál de las dos oraciones es simple y cuál es compuesta? Tenemos que identificar cuál, desde nuestros saberes previos, consideramos que es una oración simple y cuál consideramos que es una oración compuesta, y en todo caso diríamos por qué. Y la segunda pregunta es, ¿qué elementos poseen en su estructura? En primer término, yo tendría que decir cuál es la estructura de la oración, y teniendo en cuenta la estructura de la oración, cuáles son esos elementos que tiene esta estructura. Entonces, tenemos dos preguntas retadoras, estimados estudiantes, y para esto sí, por favor, solicito su participación. Recordemos que estamos en la exploración de los saberes previos. Podemos equivocarnos, y equivocándonos también aprendemos, incluso va a ser mucho más significativo, ¿no? Entonces, ¿cuánto conocemos nosotros de la oración simple, oración compuesta, de la estructura y de los elementos de la oración? Bien, por favor, visualización. Unos 5 segundos. Luego voy a dejar de compartir para poder interactuar, formular la pregunta. Si hay voluntarios sería excelente, y si no, bueno, estaríamos llamando a algunos estudiantes para que nos puedan ayudar con su respuesta. Muy bien, ahora sí, dejamos de compartir y la pregunta, por favor, recuerden. ¿Cuál de las dos oraciones es simple y cuál es compuesta y cuáles son los elementos que tiene, ¿no? Pero partiendo de la estructura, también la identificación. Excelente, tenemos ahí muchas respuestas a través del chat y me gustaría que por favor pudieran en todo caso habilitar el micrófono y nos pudieran hacer conocer su respuesta de forma directa. Anímense. Voy a pedirle por favor a Luz del Pilar Alvarado para que por favor nos pueda compartir su respuesta. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. La primera es simple y la segunda es compuesta. ¿Ya? Luz, ¿por qué sostienes que la primera es una oración simple? ¿Qué has podido identificar? ¿Qué de particular tiene la oración? Las oraciones simples son las que tienen una forma verbal simple, se podría decir. Tienen un sujeto, un predicado. Y las oraciones compuestas son las que tienen más verbos, pueden tener más predicados y además también está con un conector, la I. Es una oración compuesta por coordinación. Excelente. Muy bien. Luz, muchísimas gracias por tu respuesta. Perfecto. A ver, vamos a ir llamando a algunos estudiantes más. En sí hay varios estudiantes. A Rafael, por favor. Rafael Gabriel de la Rosa Pimentel. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y así micro. Virginia Ramos de Ortiz. Virginia. Ya. Bueno, voy leyendo, ¿ya? La primera simple, segunda compuesta, me parece que ha sido más o menos una respuesta masiva. Primera simple, segunda por compuesta, porque tiene el conector I, muy bien nos dice Diana. La primera simple tiene un solo verbo, perfecto. La segunda es compuesta, ya que tiene de dos a más temas que tocan, también nos dice Viciencia. Y bien, ahí nos estaríamos quedando con las respuestas. Pero todavía tenemos una pregunta más. Recuerden, por favor, ¿cuál es esa pregunta? Nos dice qué elementos poseen en su estructura. ¿Cuál es la estructura? Por favor.
Hace un momento se precisó, sí, nos dijeron un sujeto y un predicado, precisaron, ¿no? Términos importantes cuando hablamos de oración. Tiene un sujeto y un predicado. En todo caso, yo diría, teniendo en cuenta este sujeto y este predicado, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué elementos podemos identificar en un sujeto y qué elementos podemos identificar en un predicado? Profesora, buenas noches. Disculpe, ¿podría hacer una diferencia lo singular y lo plural de la oración? Mm, ¿En qué sentido, por favor, Nelson? Que, por ejemplo, en una oración se refieren en la simple, por ejemplo, a una sola persona o objeto, por ejemplo, y en la compuesta a varios. Bien. Una forma de diferenciar, me refiero, ¿no? Entre compuesta y simple. Claro, cuando dices varios, forma plural o singular, ¿te refieres a la cantidad de oraciones o te refieres a la cantidad de sujetos? De sujetos. Ya. Podríamos precisar ahí, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de una oración simple, pudiéramos hablar de varios sujetos, por supuesto que sí. Yo podría decir, por ejemplo, Francisco, Ismael, Roberto y, y Marta estudia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy hablando de varios sujetos, estoy mencionando varios nombres y digo estudia y presento un solo verbo, por ejemplo, ¿no? Pero si yo, eso es uno, ¿no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que se puede presentar y pueden haber varios sujetos. Perfecto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, seguiríamos hablando de una oración simple. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo lo que Luz nos decía, ¿no? Un solo verbo. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la cantidad de sujetos, no hay inconveniente con que se presenten varios sujetos, pero sí hay que tener especial cuidado con el predicado, eso sí. Veo la manito arriba. A ver, permíteme, por Gracias. favor, para poder interactuar. Shirley, adelante, por favor. Buenas noches, Miss. Por favor, no sé si podría usted ponernos ejemplos en la pantalla. No está compartiendo usted su pantalla, por favor, para poder diferenciar bien con ejemplos. Gracias. Ok, y está. Ojo, estamos en una etapa de saberes previos. Todavía no estamos tocando el tema. Todavía no. Pero si ustedes gustan para que puedan identificar, ojo, porque este es un análisis, ojo, para poder saber y para poder explorar, ¿no? ¿Cuánto conocemos de estos temas? Recordando tal vez, ¿no? De la secundaria, que es una oración simple, oración compuesta. Entonces, básicamente, no estoy todavía compartiendo pantalla, no se preocupen. Estamos en la fase de exploración de saberes. ¿Alguien más, por favor, que se anime a dar su respuesta? Eric, adelante, por favor. Buenas noches, profesora. Con respecto a la pregunta que hizo, ¿qué encontramos en el sujeto? O sea, en el sujeto lo que encontramos son los sustantivos, ¿no? Y en la otra parte del predicado ya viene la acción que está haciendo el sujeto, que es lo que escribimos en la oración. Excelente. Eric, muchísimas gracias por tu participación, ¿no? Entonces, ahí estamos, por ejemplo, viendo cuáles son esos elementos importantes, tanto en el sujeto como en el predicado. Rafael. Bueno, cuando tiene una sola forma verbal, ¿no? Esa es la simple, y la compuesta es cuando tiene varios verbos, entonces varios predicados también. Ya, perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Entonces, muy bien, ¿no? Diferencia entre una oración simple y una oración compuesta, muy bien, por la cantidad de verbos que presenta. Muy bien. Cada una de las participaciones, perfecto. Ahora sí, vamos a compartir nuevamente nuestras diapositivas y perfecto, ¿no? Algo que sí efectivamente ustedes identificaban era esto, ¿no? Si nosotros hablamos de la primera oración y hacemos el análisis, dice, ¿no? Las elecciones presidenciales en el Perú se desarrollaron en la fecha prevista. Yo diría, ¿qué se desarrollaron en la fecha prevista? Y la respuesta sería las elecciones presidenciales en el Perú. Entonces, aquí nosotros podríamos identificar, según la gramática tradicional, todavía se habla de un sujeto y se habla de un predicado, ¿no? Y ya en la gramática moderna hablamos de que la oración se debe de hacer un estudio desde el punto de vista sintáctico, es decir, la función que cumplen
los elementos en la oración, o sea, porque cumplen funciones, ¿no? De ser, por ejemplo, un objeto directo, un modificador directo. Ya no hablamos tanto de elementos independientes como sustantivo, por ejemplo, podríamos hablar de un adjetivo, de un artículo, ¿no? Sino la función que estos cumplen. Entonces, teniendo en cuenta ello, también nosotros identificamos. Pero lo más sencillo para poder identificar y para que sean términos tal vez es que no sean familiares, vamos a hablar de sujeto y predicado, para no confundirlos. Pero es lo mismo que decir, por ejemplo, un sintagma nominal y decir sintagma verbal, y es analógicamente similar, igual podríamos decir, si hablamos, por ejemplo, de frase nominal y de frase verbal. Al final es lo mismo, son equivalentes, nada más, simplemente cambian los términos, pero es lo mismo. Entonces, aquí nosotros observamos, por ejemplo, que hay un conjunto de palabras, en este caso, y este conjunto de palabras nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que forman parte ¿de qué? Forman parte de un sujeto. En este caso, estimados estudiantes, lo que nosotros podemos observar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo que nosotros podemos observar es que toda esta parte llega a ser, por ejemplo, así lo vamos a marcar, ¿ya? Esto forma parte de un sujeto, ¿ya? Y todo lo que continúa llegaría a ser un predicado, en términos que podamos entender, ¿ya? En términos que podamos entender. Repito, el sujeto es lo mismo que decir sintagma nominal y predicado es igual a decir sintagma verbal, o frase nominal y frase verbal. Al final es lo mismo. Lo que sí tenemos que tener en consideración son los elementos, eso sí, es importante. Cuando nosotros hacemos el análisis de un sujeto, necesariamente vamos a identificar que hay un elemento importante, hay un núcleo en ese sujeto, ¿ya? Hay un núcleo, un elemento fundamental que si nosotros lo omitimos, tal vez esta frase carecería de sentido. Y en este caso, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, las presidenciales en el Perú, no se llegaría a entender, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que el elemento importante es elecciones. ¿De qué estamos hablando? De las elecciones, ¿no? Yo podría decir las elecciones congresales, etcétera, ¿no? Y esto estaría cumpliendo una función de ser un adjetivo, por ejemplo, en esta oración. Pero el elemento más importante en este caso, lo que justo hace un momento precisaban, y nos hablaban de sustantivo, nos decían, ¿no? En este caso llega a ser un sustantivo, el elemento más importante. Pero hay que recordar que en el sujeto no solamente llega a ser el sustantivo, el elemento que forma parte del núcleo, sino también puede ser un pronombre, hay que recordar ello. Pero así como está en esta propuesta, llegaría a ser un sustantivo aquí. Y recordemos que en el predicado el elemento que no se puede omitir llega a ser el verbo. Y en este caso estaríamos hablando de este verbo, desarrollar. ¿Ya? Desarrollaron. Entonces aquí nosotros tenemos un pronombre átono y también tenemos elementos que complementan, ¿no? Entonces aquí tenemos, ojo, un sujeto y tenemos un predicado. ¿Y qué pasa en la segunda oración? Se ha registrado un rebrote importante del coronavirus en algunos países en donde bajaron la guardia, nos dice, ¿no? Entonces hasta aquí nosotros podríamos efectivamente precisar que forma parte todo esto de una oración número 1, ¿no? Entonces, yo podría precisar y podría decir que se ha registrado en algunos países en donde bajaron la guardia un rebrote importante del coronavirus, acá. Entonces, esto forma parte ¿de qué? Del sujeto, ¿no? Entonces, repito, ¿qué se ha registrado en algunos países en donde bajaron la guardia? La pregunta, ¿no? Para identificar al sujeto, un rebrote importante del coronavirus, llegaría a ser nuestra respuesta. Entonces, aquí hay que recordar que tenemos nosotros una oración 1. Acá tenemos un sujeto, esto forma parte de nuestro predicado, lo han dividido, y esto también forma parte de nuestro predicado. Todo esto, predicado. ¿Ya? Todo esto forma parte del predicado. Aquí nosotros tenemos un conector, un elemento de enlace, y nos dice, el Perú no es ajeno a ello, ¿no? ¿Quién no es ajeno a ello? El Perú. Entonces aquí también vamos a ver, por ejemplo, que hay un sujeto y que también hay un predicado. Así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta segunda oración? Lo que ustedes precisaban, ¿no? Que acá hay dos oraciones, ¿no? Acá hay dos oraciones. Oración 1, un conector lógico, y oración 2.
Entonces, cada una de las oraciones, ¿qué es lo que tiene? La estructura, ¿no? De sujeto y predicado, en términos sencillos para que podamos entender. Entonces, hay que recordar que en el predicado vamos a encontrar nosotros, ¿qué cosa? Verbos. Este es el verbo. Ha registrado. Vemos aquí un verbo auxiliar con un verbo que se presenta a manera de complemento, en este caso. Y aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Ajeno. O en este caso, ¿no? Es. Es llegaría a ser un verbo copulativo, por ejemplo. Entonces, cada una de estas oraciones tiene verbo y verbo. Aquí no, ¿no? En el caso de la oración número 1, solamente tenemos desarrollar un solo verbo. Entonces, muy bien, ¿no? La respuesta que ustedes dieron de la oración simple tiene un solo verbo, la oración compuesta, ¿qué es lo que nos dice? Que tiene más de un verbo. Puede ser en su forma simple o en su forma conjugada, pero son varios verbos que tiene. Muy bien, elementos ya lo hemos precisado, ¿no? La estructura, sujeto y predicado, ¿y cuáles son los elementos? Hemos mencionado 2 elementos importantes. Tiene más, podríamos precisar todos los elementos, no hay ningún problema, pero aquí dentro de lo que es el sujeto, recordemos por favor el sustantivo, que es el elemento más importante, o el pronombre. Vamos a ver cómo se presenta la oración. Y en el caso del predicado, el elemento más importante, el núcleo, el elemento que no puede faltar, llega a ser el verbo. Hay que recordar el verbo. Hay otros elementos, aquí tenemos, por ejemplo, la preposición, artículos, si analizamos palabra por palabra. Acá encontramos un sustantivo y aquí encontramos un adjetivo. Entonces, pero ese es el análisis ya, ¿no? Mucho más detallado, vamos a decir así, pero lo más importante, recordemos, en el sujeto, el sustantivo o el pronombre, y en el predicado, el verbo. Esos son los elementos importantes. Muy bien, proseguimos. ¿Qué es lo que nos dice? Unidad 2, las estrategias de producción de párrafos expositivos. Recordemos, nos vamos a centrar dentro de esos párrafos expositivos, incluso dentro de lo que son los párrafos expositivos de tipo enumerativo. El resultado de aprendizaje nos dice que al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar párrafos expositivos con cohesión y coherencia. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué más nos dice? En el caso de la oración, lo siguiente, ¿qué es la oración? Porque es lo que nosotros primero tenemos que entender. Aquí tenemos una definición del Instituto de Ciencias y Humanidades y nos dice que la oración se define como la unidad que posee sentido completo. Ya, vamos a ver, independencia sintáctica y también tiene unidad de entonación. ¿Ya? Esto es una definición y aquí tenemos la explicación. Dice, vale decir que es una construcción independiente que marca la entonación mediante los signos de puntuación. Cuando nosotros hacemos el análisis del todo, estimados estudiantes, vemos primero el texto. O podemos partir igual, ¿no? De menor a mayor, podríamos decir, pero en este caso hemos hecho primero un estudio del texto como un todo. Y dentro de ese todo nosotros vamos a ver una unidad mínima de la oración que llegaría a ser el párrafo. Entonces, dentro del párrafo nosotros vamos a encontrar una sucesión de oraciones que forman un bloque, que es el párrafo. Entonces, partiendo de esa unidad mínima, vamos a ver que en el caso de la oración es aquella palabra, o puede ser también el conjunto de palabras, que expresan una idea completa. Hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Que expresan una idea completa. Y teniendo en cuenta ello, desde el punto de vista de este significado, el verbo, ojo, solamente el verbo es aquel elemento que por sí solo puede formar una oración. Porque si tenemos el significado y nos dice, ¿no? Que nos da una idea precisa y tiene sentido completo, yo podría, por ejemplo, presentar el siguiente verbo. Y yo podría decir, por ejemplo, estudia. ¿No? Estudia, nada más así, estudia, ¿no? Y yo diría, sí, efectivamente, estudia, le expresa una idea completa, ¿no? Yo podría decirlo a manera de orden, tú, estudia. Ni siquiera es necesario decir el tú, ¿no? Sino tal vez va a ser mi entonación, como acá precisa, para poder entender, ¿no? Si estamos hablando de una segunda o de una tercera persona. Yo podría decir, tú estudia, a manera de orden, mandato. Pero también podría decir, estudia, en una tercera persona que podría sobreentenderse como él o ella estudia. Y a este verbo de estudia yo podría complementar con otros elementos. Podría decir estudia de noche, podría precisar estudia silenciosamente,
etcétera, ¿no? Podría agregarle. Incluso a ese verbo estudia podría agregarle tal vez hasta, por ejemplo, un sujeto. Podría precisar, por ejemplo, Rigoberto estudia en su habitación, por ejemplo, ¿no? Pero todo parte del verbo. Y hay que entender que en una oración, el elemento, ojo, en una oración, así en términos generales, el elemento más importante, ojo, más importante y el elemento que no puede faltar es el verbo. Sin el verbo, yo podría hablar tal vez de una frase nominal, pero no voy a hablar de una oración. La oración es como que, o el verbo es el corazón de la oración. Hay que tener en cuenta ello. Entonces, bien, ¿no? Entonces, por el tipo de entonación, yo puedo deducir incluso la persona, ¿no? Si es una primera, segunda o tercera persona a la que me estoy refiriendo. Pero básicamente la oración tiene un sentido completo. ¿Ya? Esa es la característica. Y es lo que también nosotros podemos observar. Es una unidad mínima lingüística, porque si es que yo hago una división del texto, párrafo, la unidad mínima de ese párrafo llegaría a ser la oración. Entonces, si vamos en retrospectiva, diría que la oración o el conjunto de oraciones forma un párrafo. Pero esta oración tiene que tener necesariamente una independencia sintáctica. Es decir, que tiene que tener significado independiente por sí solo. Y es lo que también nosotros tenemos como parte de las características, porque nos dice que está dotada de significado y comunica algo. Es decir, tiene una intención comunicativa. Tiene independencia sintáctica, y cuando hablo de independencia sintáctica, significa que tiene un sintagma nominal, un sintagma verbal, que unidos forman una oración. Entonces, esta oración va a ser independiente de otras oraciones. ¿Por qué? Porque ya tiene y va a expresar una idea completa, con tonalidad propia, lo que les decía, ¿no? Ese estudia se puede precisar como él estudia o ella estudia en una tercera persona, o también lo podría entender, dependiendo de la forma en la que yo lo expreso, como que fuera una orden o un mandato, ¿no? Hay que entender eso. Entonces, la oración está vista desde distintos puntos de vista, ¿no? Vamos a hacer nosotros un estudio específico teniendo en cuenta sus elementos. Y en este caso, nosotros podemos observar que la oración, si hablamos de la estructura que tiene una frase nominal, que repito, la frase nominal no es otra cosa que un sujeto, en términos sencillos, ¿no? En términos familiares para nosotros. O también para aquellos que tal vez se han familiarizado, es un sintagma nominal. Es lo mismo, frase nominal, sintagma nominal, es lo mismo. Entonces, hay que recordar que esta frase nominal, sintagma nominal o sujeto es la persona, es el animal o la cosa de quien se dice algo, ¿no? Cualquiera de ellos. Va a tener un núcleo, como les precisaba hace un momento, y ese núcleo llega a ser un sustantivo. Pero hay que recordar que no solamente llega a ser un sustantivo, porque dependiendo de cómo se presenta la oración, lo que también nosotros podemos identificar es en este caso que se puede presentar a manera de un pronombre también, ¿ya? Un pronombre, ojo, un pronombre. Si yo digo, ejemplo, preciso, por ejemplo, ¿no? Ella estudia, ¿ya? Ella estudia. Yo diría, ¿quién estudia? Ella. Entonces, en esa oración, ojo, ella llegaría a ser un pronombre. Pero si yo digo, ¿no? Le añado un nombre, que en este caso puede ser, no sé, Filomena, por ejemplo. Filomena estudia. Entonces, ¿quién estudia? Filomena. Y estaríamos hablando de un sustantivo. Entonces, hay que recordar que el núcleo en una frase nominal va a estar en relación de cómo se presenta la oración, pero puede ser un pronombre o puede ser un sustantivo. Acá también tenemos un ejemplo, dice el arquitecto, ¿no? ¿Cuál es el sustantivo, cuál es el elemento que no se puede omitir en esta oración? Porque si yo quito ese elemento, ya la frase nominal no se entendería, llegaría a ser arquitecto, porque no puedo decir solamente él. En este caso estaría cumpliendo la función únicamente de ser un artículo, ¿no? Y en caso de que yo quitara arquitecto y lo añado, por ejemplo, a la frase verbal, tendría que cambiar necesariamente en este caso de función, y se convertiría en un verbo. Y ya le tendría que añadir incluso hasta la tildación, para decir, él diseña edificaciones. Y ahí ya sería un pronombre, ¿ya? Entonces hay que tener, por favor, aquí, hay que analizar
y cuál es esa función, ¿no? Y cuál es ese elemento que nosotros queremos incluir, o sustantivo o pronombre. Y en la frase verbal, como ustedes pueden observar, nos dice que es todo lo que se dice sobre la frase nominal, ¿ya? Entonces, eso vamos a identificar. Todo aquello que se dice sobre la frase nominal. ¿Cómo lo identificamos? Con la pregunta, ¿qué se dice de la frase nominal? Entonces, aquí el núcleo, hay que recordar, es el verbo. Ese es el corazón de la oración. Puedo decir incluso el corazón de la oración, ¿eh? Incluso más importante, ojo, que la frase nominal, el verbo. Y aquí tenemos diseño, ¿no? El arquitecto. ¿Qué se dice del arquitecto? Que diseña edificaciones. Diseña edificaciones. Eso es lo que tenemos en nuestra oración. ¿Cuál es el elemento más importante? Yo puedo omitir incluso hasta la frase nominal y solamente me quedaría diseña edificaciones. ¿Quién? Él o ella, en tercera persona, sobreentendido. Con una frase nominal, podríamos decir de tipo, en este caso, bueno, ¿no? Que se omite, de tipo tácita, así se le llama. Entonces, es lo que nosotros tenemos. Recordemos, por favor, la oración tiene una frase nominal, persona, animal o cosa de quien se dice algo, y tiene una frase verbal, que como hace un momento uno de los integrantes del aula dijo, es la acción, dijo, ¿no? Y ese es el verbo, pues la acción llega a ser el verbo, y ese es el elemento más importante, hay que recordar. Y que ambos, ojo, si los vamos a utilizar, deben de concordar siempre en número y también en persona. Si yo hablo aquí del arquitecto, ¿no? También tengo que utilizar de manera apropiada el verbo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero expresar mi frase nominal de manera plural? Y yo digo, los arquitectos. ¿Cambiaría o no cambiaría el verbo? Por supuesto que sí, ya no podría decir los arquitectos diseñan edificaciones, ya no, porque no habría concordancia. Tendría también que modificar, ojo, el verbo, y que tendría que estar en relación a la frase nominal, ¿no? Si digo los arquitectos, tendrían que utilizar ya el verbo diseñan también en plural, ¿no? Entonces, en número, ¿ya? Eso va a ir cambiando, va a ir modificándose. Perfecto. Proseguimos y aquí tenemos lo que es la oración simple. Tenemos aquí la definición. Recuerden que en el caso de la oración simple solamente vamos a encontrar un solo verbo conjugado. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Y en este caso, por ejemplo, estimados estudiantes, tenemos aquí algunos casos. Nos dice, la emergencia sanitaria desnudó el deficiente sistema sanitario en nuestro país. Hace un momento estábamos identificando lo que era el sujeto y el predicado, ¿no? Y en la oración simple hay que recordar que va a tener un sujeto y va a tener un predicado, y en el predicado un solo verbo, hay que recordar. Entonces, para poder analizar tanto nuestra frase nominal como nuestra frase verbal, tenemos que nosotros identificar a través del verbo. Identificamos nuestra frase nominal, ¿no? En este caso, por ejemplo, identificamos el verbo y tendríamos que formular la pregunta, ¿no? Y yo diría, ¿quién desnudó el deficiente sistema sanitario en nuestro país? Y yo diría, la emergencia sanitaria, así. Entonces aquí nosotros tenemos un sujeto y tenemos aquí también un predicado. Hay que recordar ello. En el caso siguiente, selecciona fuentes de información para tu trabajo de producción escrita, ¿no? Entonces yo tendría que realizar, por ejemplo, la pregunta en segunda persona. Por ahí me parece que hay alguna pregunta, por favor, para no estar dejando de compartir y compartiendo otra vez, les pido por favor en todo caso, quien levantó la manito, por favor que pueda formular su pregunta. Bien. Proseguimos. Entonces aquí tenemos el verbo, repito, selecciona, aquí también tenemos en la oración número 1, selecciona fuentes de información para tu trabajo. Tú selecciona fuentes de información para tu trabajo de producción escrita. Así iría, ¿no? En segunda persona, hay que tener en cuenta. Aquí nos damos cuenta que el verbo, el sujeto es tácito, ya queda sobreentendido en el verbo. Y también de esa manera se puede presentar la oración. Pero hay que recordar, ojo, el verbo es aquello que no se puede omitir. La frase nominal sí, se puede presentar de forma tácita, por supuesto, pero el elemento que no se puede omitir, recuerden por favor, el verbo. Tenemos aquí en la siguiente oración, y aquí jugando un poco también con la forma de la oración, y dice, en la actualidad muchos estudiantes prefieren las sesiones de aprendizaje de manera más dinámica.
Y yo formularía la pregunta, ¿no? ¿Quiénes prefieren las sesiones de aprendizaje de manera más dinámica en la actualidad? Y mi sujeto sería muchos estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el sujeto se encuentra en el medio. Este es el sujeto. En la actualidad forma parte del predicado. Acá tenemos, recuerden por favor, el elemento más importante que llegaría a ser el verbo. Esto llega a ser el elemento del predicado y aquí también encontramos el elemento del predicado. En ambos, ¿no? Muy bien, y proseguimos. Hasta aquí estamos viendo, ojo, como oración simple, un solo verbo. Siguiente oración, los padres exigen el retorno a clases presenciales. Y pregunto, ¿no? ¿Quiénes exigen el retorno a clases presenciales? Los padres. Y yo diría en todo caso, ¿qué se dice de los padres? Para poder identificar el predicado, ¿no? Que exigen el retorno a clases presenciales. Entonces también de esa manera. Igual acá, sujeto y predicado. Entonces, tenemos un solo sujeto y tenemos un solo predicado. Y recuerden, por favor, en este caso, el verbo, exige. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos como parte de lo que es la oración compuesta. Recuerden, por favor, en el caso de la oración compuesta, aquí vamos a ver cantidad de verbos, varios verbos conjugados. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces puede ser, vamos a ver cómo se presentan estos verbos, ¿sí? Puede ser teniendo en cuenta, por ejemplo, tal vez que hay oraciones coordinadas, que tal vez son subordinadas. Vamos a ir viendo ello. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, podrán solicitar. Normalmente para poder identificar un verbo lo llevamos a su forma infinitiva. Puede ser en su primera, segunda o tercera forma, ¿no? Primera forma ar, segunda forma er, tercera forma ir, ¿no? Entonces yo podría decir poder, en este caso, ¿no? Poder solicitar. Ah, ya, poder es un verbo, ¿no? Solicitar porque ya se forma, ya se presenta en su manera infinitiva. Y yo podría decir, por ejemplo, aquí, haya, ¿no? De han, ¿no? Han aportado, hayan aportado. Entonces, en este caso también presentamos otra vez lo que es el verbo. Pero en este caso, aquí se está presentando un verbo copulativo. Es decir, es como que fuera un verbo auxiliar. Y vamos a ver un complemento. Y ese complemento se presenta de esta manera, ¿no? Puede ser en su forma infinitiva, puede ser también con estas formas, con ado ido o ando yendo, que también de esas maneras se presenta. Y esto básicamente son complementos cuando nosotros encontramos un verbo, ¿no? Y tenemos un complemento que propiamente no es un verbo. Claro, lo podemos identificar como verbo, pero se le denomina verboides. ¿Ya? Pero ahí nada más lo dejamos para no entrar tanto a la parte teórica y para no poder confundir, pero lo podemos encontrar de esta manera, ¿ya? A manera de conjugación y también como verbos auxiliares y como verbos complementos, verbos principales. Entonces, en estas oraciones compuestas podemos encontrar 2 verbos unidos, 3 verbos unidos, pero los vamos a encontrar de esa manera. En este caso siguiente tenemos, por ejemplo, el coaching, y aquí nos explica, ¿no? Acá incluso está utilizando, como ustedes pueden observar, lo que son las comas para poder ampliar la explicación. Y es una oración compuesta. Porque yo fácilmente podría decir, el coaching es un método que acompaña a una persona o a un grupo de ellas. Pero aquí incorporo una explicación y aquí estaría haciendo uso de una oración compuesta, subordinada. El coaching, y nos dice anglicismo que procede del verbo inglés to coach, ¿no? Entonces aquí tenemos un verbo, proceder, y acá tenemos otro verbo, acompañar. Y como ustedes pueden observar incluso algo particular, los conectores en este caso, ¿no? El qué, para poder ampliar. Y de esta manera también con el qué, nosotros vamos a ir incorporando ciertas explicaciones en las oraciones, vamos a ampliar su significado y ya vamos a estar haciendo uso de las oraciones compuestas. Entonces, en este caso, en los 2 ejemplos, estamos observando que hay más de 2 verbos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se pueden presentar las oraciones compuestas, estimados estudiantes? Los verbos se pueden presentar de 3 maneras. ¿Ya? En este caso, las oraciones compuestas, ojo, ¿eh? Se pueden presentar de forma coordinada, como acá tenemos, ojo, la forma coordinada. Y cuando hablamos nosotros de las formas coordinadas, se pueden dar, por ejemplo, a través de las oraciones yuxtapuestas. Entonces, ¿cuál es la característica de estas oraciones yuxtapuestas? Es que nosotros vamos a ver, ojo,
que varias oraciones simples se van a unir, pero a través de signos ortográficos que van a ser los conectores no, los signos ortográficos. En este caso, coma, punto y coma, puede ser los dos puntos y también, ojo, puede ser el punto seguido también, ¿ya? Entonces, esa característica va a presentar las oraciones coordinadas y yuxtapuestas, como nosotros podemos observar acá, por ejemplo, ¿no? A simple vista. Entonces, ¿cómo se unen? Uno, distintas oraciones simples, pero a través, ojo, de los signos de pausa. Coma, punto y coma, dos puntos y punto seguido, que también se puede dar. Tenemos aquí dos ejemplos y dice, tengo unas cosas para darte. Espérame en la puerta de tu trabajo cuando salgas. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que en el caso de las oraciones coordinadas, ojo, nosotros vamos a identificar de 2 a más oraciones. Aquí diría la oración, yo tengo unas cosas para darte. ¿Quién tiene unas cosas para darte? Yo. El sujeto es tácito, queda sobreentendido en el verbo, está acá. Tengo, de tener, ¿no? Aquí. Entonces podríamos hablar acá, ojo, de un sujeto y acá hablamos de un predicado que se da. Entonces aquí identificamos el verbo. Y dice, espérame. Tú espérame en la puerta de tu trabajo cuando salgas, ¿no? Entonces, igual, otra vez el sujeto queda sobreentendido, ¿ya? Y acá tenemos el verbo, espérame. ¿Ya? Espérame, ¿dónde? En la puerta de tu trabajo. Bueno, acá hay ciertos elementos, a eso se le denominan los circunstanciales, ¿no? Del lugar, en este caso del lugar, en la puerta de tu trabajo. Circunstancial de tiempo, cuando salgas. Pero bueno, esos son elementos que no nos están pidiendo aquí. Pero tenemos lo mismo, ¿no? Sujeto tácito con un predicado. Bien. Escuché el sonido, no sé si por ahí hay alguna pregunta, consulta. Por favor, pueden habilitar el micrófono según el orden que están, por favor, para que puedan formular sus preguntas. Adelante. Sí, profesora, una consulta. ¿Puede haber una Sí. oración simple con 2 verbos? Por ejemplo, estudia y atiende y aprobarás. ¿Que esa es una oración simple o compuesta? Compuesta. Esa llega a ser una oración compuesta. Aquí tenga un solo predicado. No, el predicado más bien estamos viendo que son 2, porque en su oración ha propuesto usted 2 verbos. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que si yo presento un verbo, yo puedo decir juega y luego estudia, por ejemplo, ¿no? Luego, o juega y estudia, ¿no? O puedo decir, claro, ¿no? Juega y luego estudia, por ejemplo, ¿no? O yo puedo decir come y estudia, por ejemplo, ¿no? Solamente estoy presentando esos 2 verbos. Ahí hay que recordar que el verbo se considera como una oración. Entonces, si tengo ese concepto, significa y que cada verbo, ojo, es independiente. Entonces, como es independiente, el verbo solo forma una oración. Ojo, si se presenta de esta manera, porque hay distintas clases también de verbos. Hay verbos copulativos y hay verbos no copulativos. Nosotros los ejemplos que estamos haciendo, por ejemplo, de come, corre, estudia, por ejemplo, son verbos no copulativos. Verbos que se pueden considerar como una oración completa. Entonces hay que considerar que si yo encuentro un verbo, estoy hablando de una oración simple. Si presento varios verbos, ya estoy hablando de una oración compuesta. Ojo, oración compuesta. ¿Por qué? Porque el sujeto se puede presentar de forma tácita, a través de los pronombres y quedan sobreentendidos. Corre, él corre. Estudia, él estudia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera se puede presentar. Entonces, hay que analizar los verbos y si tenemos varios verbos, ya llega a ser una oración compuesta. Y es algo que no ocurre, por ejemplo, cuando yo presento varios sujetos, lo que les decía hace un momento, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, de varias personas, ¿no? Puedo hablar de Juana, de Rosaura, de Ismael, ¿no? Yo digo, son amigos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo estoy hablando de una oración simple. Son varios los sujetos, pero hay un solo predicado, un solo verbo. Entonces, ¿qué es? Es una oración simple. No sé si haya por ahí alguna consulta más. Escuché 2 sonidos. Pareciera que hay algún otro estudiante en espera que quiere formular alguna pregunta. Lo pueden hacer, por favor, en este momento. Y ya. En caso de que no haya, seguimos con la explicación. Y en todo caso, si hay alguna duda, levantan la manito y para ya no dejar de compartir, ustedes formulan su pregunta. ¿Ya?
Entonces, bien, bueno, seguimos con lo que son las oraciones, recuerden por favor, coordinadas. En el caso de las oraciones coordinadas van a tener siempre la misma estructura, sujeto y predicado, que es lo mismo que nosotros vemos acá. Esto, por ejemplo, llegaría a ser una oración 1, así se denomina. Esto llega a ser una oración 1. Martín subraya, oración 2. Marcos humilla, oración 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Quién lee? Juan, sujeto y predicado. Oración 1. ¿Quién subraya? Martín. Sujeto Martín, predicado subraya, oración 2. Marcos humilla. ¿Quién sumilla? Marcos. Sujeto Marcos, sumilla, predicado. Oración 3. Entonces, me dice, por ejemplo, que la oración coordinada yuxtapuesta separa las oraciones simples, en este caso, a través de signos ortográficos. Coma, punto y coma, punto seguido o hasta 2 puntos. Muy bien, por ahí alguien levantó la manito, ¿puede formular su pregunta, por favor? Sí, profesora, disculpe, por ejemplo, en el caso de que un solo sujeto tiene varias acciones, ¿también se consideraría como compuesta? Sí, correcto. Se consideraría como una oración compuesta por la cantidad de verbos, porque eso es lo que nos dice la teoría. Si hay varios verbos en su forma simple o en su forma compuesta, ya es una oración compuesta. Pero si yo veo varios sujetos o un sujeto y un solo verbo, estoy hablando de una oración simple. ¿Por qué? Porque la oración simple solamente tiene un verbo, uno solo. En forma simple, ojo, o en forma, vamos a decir, conjugada, pero es un solo verbo el que tiene. Entonces, con esa teoría estaríamos diciendo nosotros que si hay varios verbos, es una oración compuesta. Muy bien, proseguimos. Tenemos ahora lo que son las oraciones coordinadas, pero ojo, ya no vamos a utilizar los signos ortográficos, sino vamos a utilizar, ¿qué cosa? Las conjunciones. ¿Ya? En este caso, ojo, las conjunciones. Entonces, puede ser, por ejemplo, que nosotros utilicemos los conectores de tipo copulativo, como podemos observar aquí. I, E, ni. ¿No? I, E podríamos utilizar, por ejemplo, para poder unir 2 o más oraciones, en este caso, pero siempre, bueno, en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de que utilizamos las comas y para el último elemento podemos utilizar el I, ¿no? O para poder unir solamente 2 oraciones, que también, ¿no? El E para poder evitar la cacofonía y en el caso de ni, para lo que es la negación. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Barre, verbo 1, poda, verbo 2, riega, verbo 3. ¿Qué estoy presentando? Oración compuesta. Ojo, oración compuesta porque estoy presentando 3 verbos para una mejor conservación, me dice. El ejemplo siguiente dice, muchos jóvenes no estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué es lo que estoy uniendo? Verbos otra vez. Estudian, trabajan. Pero en negación. Bueno, estos son variantes. Según los conectores que se puedan ir utilizando, pueden ser los disyuntivos o U también. Y esto básicamente me da la idea de elegir, ¿no? Una de las 2 opciones. Y aquí dice, estimado estudiante, organiza tus horarios diarios o tendrás muchas dificultades. Aquí tengo una oración 1 y yo diría, en este caso, el estimado estudiante llegaría a ser un vocativo. Eso es un elemento extraoracional. Pero yo diría, ¿no? Organiza tus horarios. Tú organiza, podría decir, ¿no? Valga la redundancia, tus horarios diarios. ¿A quién me estoy refiriendo? Al estudiante. O tendrás muchas dificultades. ¿Quién tendrá muchas dificultades? El estudiante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos otra vez observando que el sujeto es tácito, queda sobreentendido. Entonces, aquí vemos lo mismo. Pero, ¿cuál es el elemento que se presenta? El elemento más importante, el verbo. Organizar, en este caso, por ejemplo, tendrás. Y vemos lo mismo, sujeto tácito y el predicado. Tendrás múltiples dificultades. ¿Quién tendrá múltiples dificultades? El estudiante, sujeto tácito y el predicado que se presenta. El elemento más importante en el predicado, el verbo, hay que recordarlo. Lo mismo en el caso de la siguiente oración, pero aquí estamos utilizando el U para poder evitar la cacofonía, el mal sonido. Toma apuntes, U, olvidarás hasta las ideas más importantes. Aquí, ¿no? Entonces, tomar apuntes, olvidar, 2 verbos que están presentes. Lo mismo en el caso de los demás conectores que pueden ser adversativos, yo puedo utilizar el pero. En este caso, si hay un error, por favor,
Aquí está mal utilizado esta tilde. Si yo pongo la tilde, llegaría a ser un adverbio de cantidad, y si no considero la tilde, estaría cumpliendo la función de ser un conector adversativo. ¿Ya? Entonces aquí no debe de ir la tilde. Más, sin tilde, por favor. Tenemos igual los ejemplos. La orden fue dada. Y en ese caso, también tenemos nosotros el verbo, pero en este caso ya es un verbo copulativo únicamente. Los verbos copulativos sirven como una especie de puente entre sujeto y predicado. Hay que tener en cuenta ello. Entonces hay que recordar que los verbos o se pueden presentar como elementos de enlace a través de fue, es, será, todos esos elementos que solamente son como una especie de conectores, pero siguen siendo verbos, ojo. Y tenemos lo que son los verbos no copulativos, y esos sí se presentan a manera de oración. O sea, solos pueden formar una oración. Y aquí tenemos, ¿no? Pero muchos no hicieron caso. Y tenemos el verbo hacer, ¿no? Hicieron caso, con la conjugación respectiva. Trabajé con empeño durante mis vacaciones. Entonces acá tenemos una oración. Sin embargo, no alcancé a juntar todo el dinero. Oración otra vez, ¿no? Yo trabajé con empeño durante mis vacaciones. ¿Quién trabajó con mucho empeño durante sus vacaciones? Yo. ¿Quién no alcanzó a juntar todo el dinero? Yo. Entonces acá tenemos sujeto y predicado. ¿Cuál es el elemento más importante del predicado? El verbo, ¿no? Trabajé en este caso, primera persona, pero la pregunta sí la tenemos que realizar necesariamente en una segunda persona cuando queremos identificar. No podemos formularla en una primera persona, no se puede, es imposible. Y acá también tenemos el otro verbo que es alcancé, alcanzar. ¿Ya? Entonces tenemos los dos verbos. Y caso similar, estimados estudiantes, estaría ocurriendo con lo que son las oraciones coordinadas conjuntivas de tipo consecutiva y de tipo explicativa. Solamente son los conectores que varían, pero está uniendo dos oraciones. Y en cada oración vamos a ver un verbo. Hay que tener en cuenta ello. Para poder también, y otra de las clases son las oraciones compuestas subordinadas. Y en el caso de las oraciones compuestas subordinadas, utilizan todos estos conectores. El qué, quién, cuál, cuyo, cuándo, dónde, aunque, si bien, etc. Todos esos conectores. Tenemos aquí también lo que son los conectores lógicos y los signos de puntuación según el tipo de párrafos. Y esto ya lo habíamos visto desde la clase anterior, desde nuestra primera semana. Los tipos de párrafo en el desarrollo, ojo, en el desarrollo de los textos expositivos se pueden presentar de múltiples formas. Tenemos aquí, por ejemplo, los párrafos enumerativos, cuando nosotros queremos ir presentando, ¿no?, distintas ideas de forma secuencial. Puedo presentar tipos, puedo presentar las clases, distintas definiciones, etc. Hay formas diferentes para poder utilizar estos párrafos enumerativos. Tenemos también lo que son los párrafos de causa-efecto. Hay que presentar, por favor, y acá también vamos a ir utilizando distintos elementos, distintos conectores para poder presentar causas, para poder presentar efectos. Puede ser que utilicemos los párrafos de comparación, y aquí podemos establecer una relación entre 2, 3 elementos, etcétera, ¿no? Yo puedo establecer similitudes o puedo establecer diferencias, pero voy a comparar. Y para ello también voy a utilizar determinados elementos que ahorita los vamos a ver, o pueden ser también, por ejemplo, párrafos de problema-solución. Presento una problemática y cuál es la solución o las alternativas de solución. Entonces, de todas estas maneras podemos utilizar nosotros los párrafos de desarrollo, y para ello también vamos a ir utilizando determinados elementos de conexión. Aquí vamos a bajar esto para que no nos moleste. Aquí. Entonces, aquí ustedes pueden observar lo que son los conectores para párrafos enumerativos. Aquí, ¿ya? Para párrafos enumerativos. Y aquí nosotros podemos ir enumerando. Pueden ser partes, elementos, funciones, tipos, definiciones, etcétera, de un tema. Entonces, los conectores que nosotros podemos utilizar, en este caso, como acá precisa, puede ser el de orden, de secuencia o de adición, cualquiera de ellos. Entonces, aquí tenemos todas las variantes de conectores para poder utilizar. De adición es para que nosotros podamos añadir más ideas. Entonces, se puede presentar a manera de secuencia, ¿no? Primero, y luego puedo utilizar, por ejemplo, además, también, asimismo, aparte, etc. Entonces acá tenemos todo ello. Pero eso sí, hay ciertas condiciones para el uso de los conectores, que en este caso llegan a ser los signos.
Entonces, estos signos yo los debo de utilizar delante de cualquiera de estos conectores. Esa es la regla, esa es la normativa que nos da. Y después del conector, de cualquiera de los conectores usados, yo debo de utilizar la coma, después. Esa es una norma, eso ya por normativa está impuesto. Así nos han dado las reglas y nosotros tenemos que cumplirlas. Adelante, por favor. Sí, solamente quiero saber cómo se discrimina cuándo es punto y coma y cuándo es punto. Claro, va a depender mucho de la secuencia de las oraciones. Si nosotros queremos establecer, por ejemplo, una relación, en este caso de las ideas, vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hay relación, ojo, en el contenido, el punto y coma, para poder separar 2 oraciones, 3 oraciones, etc. Y voy a utilizar el punto cuando hay un cambio de temática, necesariamente. Y también lo puedo utilizar tal vez por la extensión de la oración. Si la oración es demasiado extensa, me dice, ¿no? Que me da la salvedad que yo puedo utilizar el punto y coma o el punto. Todo va a depender de la extensión de la oración. Entonces, teniendo en cuenta ello, repito, si es muy extensa la oración, lo ideal es utilizar un punto seguido. Y después del punto seguido, utilizar cualquiera de las variantes de conectores de adición, cualquiera de ellas. Y eso ocurre en todos los casos de estos signos, ¿no? En el caso de secuencia, en el caso de orden, debo de utilizar lo mismo. Punto y coma, tal vez cuando no es muy extenso y quiero unir estas oraciones que tienen relación entre sí, pero si ya es demasiado extenso, tiene 3, 4 líneas, lo más adecuado, punto seguido, y utilizo cualquiera de estos elementos, cualquiera. Pero hay que tener en cuenta ello, ¿no? Delante de todos estos conectores, o punto y coma o punto seguido. Y después la coma respectiva. Eso por normativa. Por normativa tenemos que utilizar ello. Entonces, bien, aquí tenemos, repito, para poder ir enumerando. Recuerden, por favor, podemos nosotros utilizar a manera de orden, o puede ser de secuencia, o puede ser también de adición. Y todas estas variantes tenemos, ¿no? De secuencia, luego, después, etcétera. De orden, en principio, en segundo lugar, a continuación, por último, para concluir, etc. Aquí tenemos varias. Aquí tenemos lo que son los párrafos de causa-efecto, como ustedes pueden observar, y en este caso, para poder presentar las causas, yo puedo utilizar todas estas variantes de conectores. El por qué, pues, ya que, entre otros. Entonces, aquí la normativa me dice que delante de este conector de tipo causal, lo que debe de ir es la coma, delante de todos estos conectores, de cualquiera de estos conectores. Y después no va a llevar ningún tipo de signo. ¿Ya? Esa es la norma. Pero si yo presento una consecuencia, entonces significa lo mismo que hace un momento, o puedo utilizar un punto y coma o punto, dependiendo de la extensión de la oración, y yo lo puedo presentar, y lo voy a necesariamente a considerar delante de cualquiera de estos conectores. Y después, la coma respectiva. Entonces, de consecuencia es entonces, en conclusión, en síntesis, por esto, por tanto, de manera que, etc. Cualquiera de estas variantes que podemos utilizar. Aquí tenemos los párrafos de comparación. En el párrafo de comparación, recuerden por favor que lo que nosotros podemos establecer son semejanzas, pero también podemos establecer definitivamente diferencias entre 2 elementos, 3 más elementos, etc. Entonces, aquí las relaciones van a ser estas, ¿no? Aquí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, las de contraste, cuando queremos contrastar ideas, ¿no? Oponer ideas, establecer diferencias específicamente, y nosotros podemos utilizar todas estas variantes de conectores, todas estas. Entonces, en este caso, como se presenta a través de una sola palabra, como ustedes pueden observar, vamos a utilizar solamente la coma. Y cuando se presenta a manera de locución, así se llama, de locución, de 2 a más elementos, vamos a utilizar el punto y coma o el punto, cualquiera de ellos, delante, y después la coma respectiva. Y lo mismo tenemos cuando queremos presentar, por ejemplo, una sucesión, ¿no? Orden de enumeración. Yo quiero enumerar, por ejemplo, las diferencias de un elemento A con un elemento B. Y digo, en primer lugar, utilizo, ¿no? Segundo lugar, a continuación, finalmente, por último, etc. Puedo utilizar cualquiera de estas variantes.
Y lo mismo que el caso anterior, como ustedes pueden observar aquí, delante de estos conectores, punto y coma o punto, dependiendo de la extensión, y después la coma. Ya está. Y acá tenemos un dato muy importante para poder ya de redactar estos párrafos enumerativos. Y me dice aquí, ¿no? Que los párrafos constituyen un conjunto de oraciones, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Y yo puedo ir sumando distintas oraciones, ¿no? Oración A, B, C, todas estas se relacionan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de utilizar? Distintos mecanismos de cohesión. ¿Cuáles son esos mecanismos de cohesión? En esta oportunidad estamos haciendo el estudio, por ejemplo, de los signos de puntuación a través de las oraciones, en este caso coordinadas de tipo yuxtapuesta, que utiliza la coma, el punto y coma, dos puntos, punto seguido. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ir uniendo las oraciones y las podemos unir, ojo, a través de signos de puntuación. También podemos unirlas haciendo uso de distintos tipos de conectores. Entonces, estos elementos de cohesión me va a permitir que el texto se pueda comprender. Entonces, en esta oportunidad, repito, los elementos de cohesión no solamente son los signos de puntuación y los conectores, hay más elementos de cohesión, pero en esta oportunidad estamos haciendo uso de ellos, ¿no? De lo que son los signos de pausa, signos ortográficos y los conectores lógicos. Y nos dice que los párrafos desarrollan los subtemas e ideas temáticas. Esto, por favor, es importantísimo. Aquí hay que tener especial cuidado, por favor, para poder identificar. ¿Recuerdan ustedes lo que nosotros estudiamos la clase anterior? Hacíamos, por ejemplo, después, ¿no? Como una estrategia después de la lectura, presentábamos nuestra jerarquización. Recuerda, ¿no? Lo que es el esquema numérico, un esquema para poder distinguir cómo se había organizado el tema en relación a todos los subtemas. Entonces, lo mismo tenemos que tener en cuenta al momento de redactar un texto. Y es lo que tenemos. Tenemos que identificar el tema y tenemos que identificar todos los subtemas. Los subtemas son los aspectos más específicos del tema. Y dentro de ese subtema tenemos que redactar nuestras oraciones temáticas. Ojo, oraciones temáticas. Y es lo que nosotros podemos encontrar aquí. Aquí tenemos nosotros un ejemplo para poder redactar párrafos. Lo primero es esquematizar. Ahora, yo diría, pero ¿y cómo esquematizo? ¿Cómo empiezo con mi esquema numérico? Lo primero, previo al esquema, es la documentación. Si yo desconozco un tema, no puedo hacer una organización, no puedo hacer una distribución del tema y de todos los subtemas, es imposible. O sea, lo primero que uno tiene que considerar es conocer el tema, informarse, buscar fuentes de información, pero empoderarse de la información, conocer el tema, para que una vez conociendo el tema, uno pueda decir, perfecto, yo quiero abordar tal tema y en relación a este tema voy a hacer una distribución de esta manera y voy a considerar aspectos mucho más específicos que van a ser los subtemas. O sea, eso en primer término. Y es lo que nosotros tenemos aquí. Sabemos que la parte introductoria tiene ciertos elementos, pero para la esquematización nosotros vamos a abordar y nos vamos a enfocar específicamente en la parte del contenido. Porque a lo largo del contenido nosotros vamos a desarrollar distintas ideas a través de párrafos, ¿no? El desarrollo sobre todo, que es lo más importante, vamos a decir así, que es la esencia. Adelante, por favor, la pregunta. Sí, una consulta. Ese es el mapa conceptual, ¿no? No, este no es el mapa conceptual. Esto se llama esquema numérico. Ese es un esquema numérico. Y el esquema numérico, ojo, el esquema numérico nos ayuda a organizar el tema y los subtemas. Entonces, es una forma de jerarquizar. Se utiliza, podríamos decir, si es que yo tengo un texto, por ejemplo, lo leo, y se puede utilizar en una etapa después de la lectura para poder corroborar la identificación de los aspectos, podríamos decir, más importantes. Entonces, yo puedo jerarquizar las ideas. Pero en una etapa de producción de textos, corresponde a la etapa de planificación. En la etapa de planificación, en primer término, uno, por ejemplo, si es que no sabe qué tema elegir, lo primero que tiene que hacer es una búsqueda, ¿no? Un listado de posibles temas que pueden ser de mi interés.
Segundo, tengo que recurrir a todo lo que es la búsqueda de información. Tengo que conocer, ¿no? Si es tema A, B o C, el que más me interesa. Tal vez la denominación me puede parecer interesante, pero ¿qué tal si es que no encuentro mucha información o no me gusta mucho ¿no? el tema que quiero abordar? Entonces, lo primero para poder realizar este esquema es estar debidamente informado. Eso es importante. Adelante, por favor. No, y creo que acá delimitar bien el tema, ¿verdad? ¿Perdón? Delimitar bien el tema es lo más importante. Sí, efectivamente. A partir de la delimitación del tema, ya uno puede abordar aspectos mucho más específicos y considerar todo lo que son los subtemas. Estos son los subtemas. Entonces, si no tengo delimitado el tema, por supuesto que sí va a ser imposible que yo pueda sacar subtemas. No se va a poder. Muy bien. Entonces, ese término, ¿no? Delimitación del tema. Lo importante. Entonces, elijo mi tema y a partir de ello ya voy explorando, ¿no? Y proponiendo aspectos mucho más específicos. En este caso, estimados estudiantes, para el párrafo, por ejemplo, número 1, se presenta de esta manera en el ejemplo. Aquí nos habla sobre los beneficios de una universidad licenciada. Entonces, yo preguntaría, ¿qué es esto? Esto llega a ser, teniendo en consideración lo que acabamos de estudiar de la oración, y de los elementos, yo diría de la estructura, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, una frase nominal y veíamos una frase verbal. ¿Qué llegaría a ser los beneficios de una universidad licenciada? ¿Una frase nominal o llegaría a ser una frase verbal? ¿O llegaría a ser una oración? ¿Qué llegaría a ser? Su participación, por favor. Una base nominal. Excelente, muy bien. Una frase nominal, correcto. Aquí no encontramos verbo. Entonces, hay que recordar que el tema y los subtemas se presentan a manera de frases nominales. Hay que tener en cuenta ello. Y esto porque, bueno, acá nos dice 2.1. Me da a entender que es un subtema. Entonces, en este caso, seguramente el tema será la universidad, ¿no? O universidades licenciadas, la universidad licenciada. Y el primer subtema que voy a considerar van a ser los beneficios, en este caso. Entonces aquí tengo mi primer subtema, los beneficios de una universidad licenciada, y tengo aspectos mucho más específicos que voy a desarrollar. ¿Y cuáles? Yo diría, ¿cuáles son esos beneficios de la universidad licenciada? Y detallamos aquí. 1, infraestructura. 2, calidad de enseñanza. 3, confianza y respaldo. 4, seguimiento al egresado. Y 5, proyección laboral. Todas estas ideas también se presentan como frases nominales, ¿sí? Frases nominales. Hay que recordar que el primer subtema debe de presentarse así, ¿no? De forma amplia, de forma general. Beneficios. No nos dice 5 beneficios de una universidad licenciada, no lo pone así todavía, sino dentro de esa generalidad. Ese es el primer elemento para poder, o la primera etapa, podríamos decir, para poder redactar párrafos. ¿Ya? Párrafos en términos generales. Primero, esquematizar. Segundo, hay que oracionalizar. Importante. ¿Ya? Segundo paso, oracionalizar. ¿Y cómo estos temas, subtemas, los convierto en oraciones? Entonces, le tengo que incorporar un verbo. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Nos dice los beneficios de una universidad licenciada, pero ¿qué voy a afirmar? ¿Qué voy a decir de estos beneficios? Entonces aquí tenemos los beneficios que una universidad licenciada ofrece son múltiples. Ya oracionalicé y está. Entonces yo podría decir, ya presenté mi oración temática. Mi oración temática debe de ser general. Mi oración temática me debe de dar una idea de qué va a tratar todo el párrafo. Y aquí yo ya tengo una idea clara de qué va a tratar todo mi párrafo. ¿De qué va a tratar? De los beneficios y que estos beneficios son múltiples. Y presento a manera de verbo. Acá, ojo, el verbo, el elemento más importante, el elemento que no podemos omitir. Acá, ofrece. Frase nominal, verbo. Se convierte en oración. Y bien, como he listado también todos los otros subtemas, en este caso infraestructura adecuada, la infraestructura adecuada también lo debo de oracionalizar, porque son aspectos ya específicos para luego hacer la unión y convertirlo en un párrafo. Y aquí, ¿qué cosa voy a decir de la infraestructura adecuada? Perfecto. Que una infraestructura adecuada permite, otra vez el verbo, ¿no?
contar con un campus exclusivo para la enseñanza universitaria, además, conector aditivo de laboratorios, bibliotecas y centros de investigación. Entonces, ¿qué es lo que estoy utilizando? Estoy utilizando elementos de cohesión. Estoy oracionalizando, pero la oracionalización también está viniendo con elementos de conexión, ¿no? Signos ortográficos, conectores lógicos. Entonces, esa es la primera idea que presento ya a manera de oración. Segundo, en relación a la calidad de enseñanza, ¿qué puedo decir? Oracionalizo también la calidad de enseñanza. Aquí en este caso podría decir significa contar con profesores, ¿no? Aquí incluso esto podría quitar, ¿no? Y podría simplemente quedarme con el verbo. ¿Qué es lo que significa? ¿No? Incluso acá. No, eso no, acá, ¿ya? Entonces, eso no, esa parte no, por favor. Tenemos borrador, vamos a borrar, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? La calidad de enseñanza significa contar con profesores altamente calificados, planes de estudio actualizados y líneas de investigación. Perfecto. Continuamos con la tercera oración. ¿Qué decimos de la tercera oración en este caso? Como pluma lo vamos a utilizar, ¿ya? En este caso, entonces, ¿qué es lo que decimos? La confianza y respaldo, ¿no? La confianza y respaldo, y le agregamos el verbo. Consiste, en este caso, ¿ya? Más bien en los marcadores, ¿ya? Entonces, en este caso, consiste, verbo, en que los estudiantes sean una opción elegible para cualquier empresa. Siguiente subtema, seguimiento al egresado. ¿Qué decimos del seguimiento al egresado? Nos dice que el seguimiento al egresado quiere decir, ya más bien nos va a explicar en qué consiste, ¿no? Quiere decir que las universidades cuenten con los mecanismos para apoyar al estudiante egresado e insertarlo al mercado laboral con éxito. Y finalmente, relacionado a proyección laboral, me dice, verbo, en este caso, garantizará que lo adquirido en la universidad vaya de acuerdo a la demanda laboral. Ya está. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, a partir, ojo, de los subtemas, nosotros tenemos que oracionalizar y tenemos que incorporar los verbos para poder presentar una información mucho más detallada. Adelante, por favor. Profesora, significa que se puede crear una oración, pero mejor dicho, una frase, un párrafo enumerativo, ¿no? O sea, Exacto. una infraestructura adecuada permite contar con un campus exclusivo para la enseñanza universitaria y demás, bla, 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 punto. Además, la calidad de enseñanza, que significa contar con profesores altamente, ¿no? Punto. También la confianza y respaldo consiste, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, perfecto, muy bien. Lo ha unificado de manera correcta y aquí tenemos. Los conectores que ha utilizado están perfectos, están bien. También podemos utilizar estos otros conectores. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etc. Entonces, como ustedes gusten. Los conectores obedecen a la necesidad del redactor, básicamente. Si ustedes quieren utilizar conectores aditivos, utilícenlos de secuencia, ¿no? Primero tendríamos que presentar en orden, en un primer lugar, por ejemplo, o para iniciar, para comenzar. Y luego podríamos presentarnos enseguida, además, asimismo, etc. Entonces, todos los conectores van a obedecer a la necesidad que cada redactor, escritor tiene. Eso sí, pero es importante que nosotros podamos utilizar todos estos elementos de conexión y podamos presentar un párrafo, como ustedes están observando. Recordemos por favor, oración temática, y evidentemente las oraciones temáticas tienen ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tienen? Ideas secundarias o ideas que la complementan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas ideas que la complementan? Lo presento a manera de conectores. Los conectores que ustedes consideren necesarios. Acá se está utilizando en primer lugar, en segundo lugar, etc. Hasta finalizar. Entonces, de esta manera, estimados estudiantes, es como nosotros debemos de presentar ya la producción de nuestros párrafos enumerativos. Y no solamente párrafos enumerativos, ¿no? Sino en términos generales, nuestros párrafos. Párrafos para nuestro texto expositivo. Muy bien, me parece que esa es la última diapositiva y tenemos aquí la pregunta de qué aprendimos hoy. Me gustaría, por favor, escuchar la participación de 1 o 2 estudiantes para que nos puedan ayudar, por favor, con esta respuesta
¿De qué aprendimos hoy? ¿Con qué aprendizajes se quedan, estimados estudiantes, después de estos contenidos temáticos que hemos podido compartir? Voluntariamente, o si no, voy llamando, por favor, aunque la participación ideal sería, por favor, voluntaria. ¿Ya? Excelente. Rosa nos dice oraciones simples y compuestas. Perfecto. Estructura de la oración, nos dice Víctor. Y si alguien pudiera, por favor, habilitar su micrófono, sería ideal. Vic, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, señorita docente, buenas noches compañeros. Las disculpas por ingresar un poco tarde, pero por lo que he escuchado su clase, me he informado un poco más sobre lo que son los conectores, las diferentes maneras de conectar los párrafos, ¿no? Y cómo debo utilizarlos, qué debe iniciar antes del conector. De repente puede ir un punto y coma, un punto, y después del conector, que se llama una coma, por regla, como está indicado. Perfecto. Dick, muchísimas gracias por tu participación. Rafael, adelante, te escuchamos. Lo más importante es que antes de desarrollar un párrafo hay que esquematizarlo. No es la primera parte, para mí, lo que yo he entendido acá. Perfecto. Excelente, Rafael, ¿no? Nos quedamos con eso, ¿no? Antes de redactar, porque a veces queremos redactar y decimos cómo empiezo con mi redacción y muchas veces, efectivamente, y hay estrategias que dicen, ¿no? La creatividad del redactor, ¿no? Papel, lapicero y todo lo que fluya, ¿no? Pero al final decimos, ¿y cómo organizo todo lo que he escrito? A veces nos quedamos con eso, ¿no? ¿Cómo plasmo, cómo organizo, qué es lo que debo de hacer? Entonces, lo primero muy bien es el esquema numérico, que es importante. Teníamos la participación de Betsabe, que también tenía la manito arriba. Sí, Miss, ¿qué tal? El día de hoy hemos podido comprender el tema de la redacción de un, digamos, textos en el cual se incluye los párrafos y la utilización de los conectores dentro de una elaboración de ya sea un texto. Antes de ello, previo a ello, se tiene que identificar de qué se trata el tema o bueno, el desarrollo del tema para poder, como mi compañero Rafael indicó, esquematizarlo. Y el uso adecuado, ¿no? de la redacción mediante oraciones simples compuestas, asimismo con lo que son los conectores, ¿no? Excelente, Betsabe, muchísimas gracias. Y bueno, me parece que todavía no culminamos. Betsabe volvió a levantar la manito, no sé si hay necesidad de agregar algo más. Si no, estaríamos... No, disculpe. Ya, perfecto. Virginia, adelante, por favor. Virginia Catherine Ramos. ¿Me escucha? Tengo un poquito de problema con el audio. Ahora sí, Virginia, adelante, por favor. Sí, profesora, más que un aporte era una pregunta. El punto y coma, profesora, siempre me confunde cómo lo puedo utilizar de manera correcta, ¿no? Entiendo que es para separar en una redacción, para separar el tema. O sea, como que estás hablando de un tema, continúas hablando del tema, pero como que pasas un poco, cambias, algo así. O sea, no sé cómo explicarlo bien, va a disculpar. ¿Ya? Si me podría orientar un poco. Mire, yo podría incluso precisar que todo lo que son los signos ortográficos, los signos de pausa, ojo, vamos a hablar de los signos de pausa, ¿ya? Todos los signos de pausa tienen evidentemente una particularidad, ¿no? Nosotros los podemos utilizar, por ejemplo, en relación a la extensión, porque por ahí alguien me puede decir cuándo yo debo de utilizar una coma, un punto y coma o un punto seguido. Ojo, estamos hablando dentro de un párrafo o de un punto seguido.
Y lo que nosotros debemos de entender es que si nosotros presentamos, por ejemplo, oraciones, eso sobre todo se relaciona con lo que son las oraciones, la extensión de la oración. O sea, hay que tener en consideración ello, ¿no? La extensión, uno es la extensión de la oración y segundo es cuando hay un cambio temático o un ligero cambio temático. Si hay una secuencia en las ideas, lo correcto y la extensión es, vamos a decir, es breve la oración, lo ideal es que yo pueda utilizar coma. Ojo, coma. Yo puedo utilizar un punto y coma, ojo, siempre y cuando siga hablando de la misma temática, hay secuencia, pero la extensión de la oración ya es un poco más amplia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debo utilizar? Un punto y coma. ¿Y cuándo ya yo debo de delimitar a través de un punto? Cuando hay un cambio, ¿ya? Hay un ligero cambio temático porque igual voy a considerar, por ejemplo, en el mismo bloque de párrafo. Hay que tener en cuenta ello. Porque igual yo podría decir, ¿y cuándo utilizo un punto seguido y cuándo utilizo un punto y aparte? Entonces, cuando hay un cambio ya de tema, vamos a decir, y presentar un subtema, lo ideal es utilizar ya un punto y aparte. Entonces, los signos, en términos generales, los signos ortográficos nos ayudan mucho, pero hay que tener en consideración, uno, la relación de las ideas en el párrafo y segundo, la extensión de estas. Y que también, por supuesto que sí, no se incorpore, por ejemplo, comas excesivamente. Si yo quiero, por ejemplo, utilizar dentro de una oración y estoy utilizando, por ejemplo, elementos de enumeración, comas, entonces necesariamente voy a tener que utilizar o un punto y coma para poder delimitar o un punto seguido. Entonces, también, ¿qué otros signos estoy utilizando al interior de las oraciones? Hay que tener también en consideración. Muy bien, quisiera saber, por favor, si hay alguna consulta, duda. ¿Ya, Virginia? ¿Alguna consulta, duda? Si no, por favor, nos vamos ya a explicar nuestra... A ver, aquí, por favor, permítanme. Si hay alguna pregunta, háganla, por favor. Si no, ya nos vamos a nuestra aula virtual para poder explicar las actividades que tenemos, por favor. Luis, adelante, por favor, te escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una duda en el tema de los conectores. ¿Ya? Sí he visto en varias ocasiones en los conectores que indiquen. Más, sin embargo, ¿eso está permitido? ¿Está bien? No. ¿En qué momento No. lo indican? ¿No? Claro, los dos juntos, así, más sin embargo. Sí, más sin embargo. Ahí habría una redundancia. Entonces, los conectores son para poderlos utilizar de manera optativa. O utilizo el más, que es el sinónimo de pero, o puedo utilizar el sin embargo. Son adversativos. Sí, son conectores adversativos y yo tengo que elegir uno de ellos, o más o sin embargo. Pero los perfecto. dos no, porque habría una redundancia. Muchas gracias, porque sí lo he visto en algunos escritos. No sé si usted tal vez también o no. Tal vez en algún momento lo utilice también. No lo sé. Pero sí, efectivamente, sí, es frecuente, pero está considerado como un vicio del lenguaje. Entonces, como vicio, hay que erradicarlo. Okay. Y el aspecto consciente. Sí. Perfecto, bien. Muchas gracias, profesor. Bien, no sé si por ahí hay alguna consulta, duda, por favor. Adicional. ¿Alguien más levantaba la manito, aparte de Luis? Ya. Nadie más toma la palabra. En todo caso, nos vamos rápidamente, por favor, a nuestra aula virtual para poder explicar y sobre todo las fechas, para que puedan planificar sus actividades, por favor, y no tanto esperar la última hora. Estamos en nuestra unidad número 2. Voy a tomar una de mis aulas como referencia. Pedirles, por favor, que puedan revisar todos los materiales del aula porque realmente hay información bastante valiosa. Solamente hay que darse tiempo para poder interactuar. Tenemos aquí el manual, muy importante que por favor lo puedan revisar porque acá tenemos el contenido práctico, tenemos también los aspectos teóricos con mayor amplitud. Entonces hay que revisar, por favor, en formato de Word, formato de PDF, como ustedes pueden observar. Tenemos material complementario, tenemos también aquí, ojo, un paquete de información que aquí, bueno, es una clase la que se da, ¿no? Y un poco lo que se ha impartido, pero también hay alcances aquí, por favor, y es una clase. Es un video el que se está dando ahí, entonces hay que revisarlo, por favor. Tenemos aquí nuestro foro formativo de la unidad número 2 y ya tenemos la fecha.
Entonces, verificar, por favor, el tutorial para poder participar, sobre todo si es que nosotros tomamos fuentes diversas, puede ser, y no está mal, porque sí lo pueden utilizar, pero por favor, la cita y la referencia, que es importante, para poder reconocer la autoría, ¿ya? Si nosotros lo consideramos, hacemos un copia y pega, y no consideramos fuente, no consideramos la citación debida, nos estamos apropiando de información que no es nuestra, y como no hay ningún dato, yo sobreentiendo que es una información creada por ustedes, pero también se puede identificar cuándo es una información de un especialista y que nosotros lo hemos considerado tal vez por la premura como un copia y pega, y cuál es realmente un aporte o un parafraseo. Entonces, pedirles por favor ello. Aquí tenemos la pregunta y se les solicita que por favor propongan ustedes 2 estrategias, brevemente fundamentadas, porque también aquí tenemos la extensión de 3 líneas, no debe de ser más de 3 líneas, por favor, porque es un foro, debe de ser breve. Hay muchas respuestas y créanme que yo me tomo el tiempo para poder leer cada una de sus respuestas, y en algunos casos la información es bastante, pero bastante amplia, y en algunos casos no da mucho tiempo. Entonces, pedirles, por favor, hay que seguir las indicaciones, las 3 líneas. Dice aquí, contextualiza, una queja generalizada entre intelectuales y docentes es que los estudiantes universitarios presentan serios problemas relacionados con la producción de textos escritos. Lo que se manifiesta, ojo, según esa queja generalizada que se hace, como una debilidad en la formación académica de los estudiantes, y esto se refleja en su calidad profesional. Eso es lo que dice, ¿ya? Estos intelectuales, estos docentes. Y ante esto surge la pregunta, ¿no? ¿Qué estrategia o alternativa propones para hacer frente a esta problemática? De que la calidad y tal vez el aspecto de producción es bastante bajo. Entonces, ¿qué sugerencia, bueno, desde la perspectiva, ¿no? Como estudiantes, proponen ustedes? Entonces, hay que, por favor, responder a esta pregunta de manera muy breve. Si plantean 2 estrategias, 3 líneas como máximo, por favor, para cada una. Y recuerden que la fecha límite para poder responder es hasta el día viernes 12 de noviembre. Está también configurado para preguntas y respuestas. Ustedes van a tener primero que redactar su respuesta y después de ello van a tener acceso recién a las respuestas de sus compañeros. Entonces, pedirles también, por favor, ustedes puedan realizar un comentario a un compañero. No necesariamente que estén de acuerdo, porque aquí lo importante es generar, ¿no? ese diálogo. Puede haber oposición entre las ideas también, pero hay que fundamentarlas. Entonces, esto tenemos hasta el día viernes 12 de noviembre. Estamos 4. Hay que recordar, por favor, ahí tenemos varios días todavía. No sé si hay alguna pregunta, por favor, adelante la pueden hacer. Un poquito por el factor tiempo voy a continuar. Miss, buenas noches, disculpe. La autoevaluación número 1 y el foro 1, ¿ya no hay posibilidad de realizarlo? Ya puse la retroalimentación de ambos, es imposible. Imagínense, si yo ya tengo la retroalimentación y mi docente me publicó las respuestas, ya no tendría opción a darla porque ya tengo las respuestas. Estaríamos en desventaja o estaríamos más bien en ventaja con aquellos estudiantes que cumplieron el tiempo. Entonces, ya no. Hay que recordar que finaliza nuestra unidad y finalizan todas las actividades. Hay que tener, por favor, en consideración ello. En el caso de la autoevaluación, también está ya programado, y aquí, por favor, la autoevaluación a la unidad número 2 también tiene fecha de finalización, me parece que es el 14, que es el mismo tiempo en el que finaliza el producto académico. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? Autoevaluación, pero la autoevaluación 1 ya no es posible darla porque ya estamos en una nueva unidad y ya se publicó todo, la retroalimentación de todo. Solamente nos está quedando pendiente el producto académico, que en estos días se va a revisar y también se va a sacar la retroalimentación de vida. No se preocupe. O en cada uno, incluso personalizado, va a ser eso. Autoevaluación número 2, por favor pedirles también que este cuestionario lo puedan desarrollar. Preguntas y respuestas para el marcado respectivo. Y recuerden que si ustedes responden al foro formativo autoevaluación y la calificación sea de 16 a más, ustedes tendrían 2 puntos como bonificación que se va a considerar sobre el producto académico número 2. Y aquí tenemos el producto académico. Pedirles, por favor, lo siguiente.
¿Ya? Todavía tenemos algunos días en el transcurso de la semana. Les pido, por favor, que el producto académico, aquí precisa hasta el 14 de noviembre, 11:55. Entonces, hay que dar lectura, por favor, detallada. Ay, estoy acá. Hay que dar lectura detallada, por favor, a la consigna. Aquí. A la consigna para poder responder, por favor. Aquí tenemos, ¿ya? Es una prueba mixta, como ustedes pueden observar, comunicación efectiva, estrategias de producción de párrafos expositivos. Aquí tenemos el texto que nos dan, tecnoestrés. Tenemos aquí la información y aquí nos dicen las preguntas, ¿no? En el siguiente cuadro escribe 4 frases nominales extraídas del texto leído. Todo está en relación al texto. Del cuadro anterior elige 2 frases nominales. Recuerden, por favor, que las frases nominales no tienen verbo, ¿ya? No tienen verbo. Tienen distintos elementos, artículos, sustantivos, adjetivos calificativos, se puede presentar con adjetivos determinativos, sustantivo, adjetivo calificativo otra vez, o se puede presentar con nombres, pronombres, pero ojo, no tienen verbo. Hay que tener en cuenta ahí. Son breves. En ambos casos, ¿no? Y aquí también nos piden, aparte de las frases nominales, y con cada una de estas frases nominales escribe oraciones simples. Entonces, recuerden, por favor, que cuando nos hablan de oración simple, un solo verbo. Hay que recordar ello, por favor. Y esto en relación al contenido de la lectura. Entonces, todo está en relación al contenido de la lectura. Aquí nos piden para poder presentar, redactar lo que es la oración compuesta de tipo coordinada. Recuerden que las oraciones compuestas de tipo coordinada tienen esos elementos, recuérdenlo, por favor. O puede utilizar lo que son los conectores y, o, u, etcétera, todos esos, o también podría ser, por ejemplo, los signos ortográficos. Coma, punto y coma, punto seguido, 2 puntos. Hay que recordar ello, por favor, en las oraciones compuestas coordinadas. Las oraciones compuestas subordinadas, hemos visto todo un listado, el qué, cuál, quién, dónde, etcétera, todos esos elementos que los podemos incorporar. Redacta un párrafo enumerativo usando los conectores lógicos y signos de puntuación a partir de la información de la infografía y para ello debes de seguir los siguientes pasos. Bueno, acá. Entonces, aquí está la infografía y también precisa aquí. El esquema numérico, recuerden, por favor, como acá precisa, cuál es el tema, identifiquen, por favor, en relación a la infografía y cuáles son los subtemas. Precísenlo, por favor. Ojo, solamente subtemas. Hay que recordar, es decir, frases nominales únicamente. Después ustedes van a oracionalizar. Identifican el subtema y en relación a ese subtema le agregan un verbo y oracionalizan. Aquí. Y en esta tercera parte redacta, bueno, la parte ya de redacción usa los signos de puntuación y conectores lógicos para la redacción, ¿no? Lo que veíamos hace un momento, ¿no? Primero hacíamos nuestro esquema numérico, luego oracionalizábamos y luego unificábamos ya en un párrafo. Eso es lo que les están solicitando aquí, en esta última parte. La tercera parte redacta un párrafo de causa-efecto usando los conectores lógicos y signos de puntuación a partir de la información de la infografía y para ello debes de seguir los siguientes pasos. Aquí está la infografía y aquí te pide los pasos que ya vimos, ¿no? Esquema numérico, tema, y aquí ustedes estarían precisando, en este caso, todos los subtemas. Ojo, en el desarrollo, subtemas, por favor. Acá dice claramente, subtemas. Luego la oracionalización, a partir de los subtemas, ustedes agregan un verbo y consideran ya las oraciones por cada subtema. Después de ello, ya unificarían y presentarían a manera de bloque, de párrafo. Haciendo uso, recuerden, signos de puntuación y conectores lógicos. Y con eso termina el producto académico número 2. No está muy difícil, pero sí, para poder familiarizarnos con el texto, considero de todas maneras que tenemos que leer 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. Muy bien, estimados estudiantes, y eso llegaría a ser todo. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta última. Individual, Cristian, también. El producto académico número 3 sí va a ser colaborativo. Entonces, tal vez ya nos vamos preparando, pero esta actividad es individual. Bien, estimados, sí, no se preocupen, en breve será, ¿cuánto tiempo? Una media hora que me tome poder compartir las diapositivas
Y eso sería todo. Recuerden, por favor, que tenemos un canal oficial para que ustedes también puedan formular sus consultas, sus dudas, que está en la parte de la presentación y pueden, por favor, también utilizar ese medio. Muy bien, estimados estudiantes, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y siempre con sus preguntas nuestra clase también se hace mucho más dinámica. Cuídense muchísimo y nos estaremos reencontrando la próxima semana, el próximo jueves. Cuídense mucho, buenas noches, nuestra sesión ha concluido.